¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer webinar organizado por Región de Marketing, el club de profesionales de marketing de nuestra región de Murcia. Como os digo, hoy vamos a hacer nuestro primer webinar en el cual estará Guillaume Odi. Veis ya junto a mí también que está Jacinto, presidente de la asociación, y yo antes de pasarle la palabra simplemente os quito 10 segundos para explicaros un poquito el tema técnico. Entonces, normalmente a todos los que estáis presentes os habrá salido un pequeño panel de control en la parte de la derecha de vuestro ordenador. Entonces, cualquier incidencia técnica que haya, que no se vea bien o que no se escuche bien, a través del chat que tenéis en esa plataforma, en ese pequeño panel de control, nos lo podéis reportar y nosotros ya vemos qué es lo que ocurre. O sobre todo, cualquier pregunta que le queráis hacer a Guillaume o comentarios sobre la temática que le está exponiendo, lo mismo, lo mandáis a través del chat que tenemos ahí y ya me encargaré yo mismo en moderar todas las preguntas que vayan llegando y hacérselas llegar a Guillaume. Pues sin más preámbulo, yo ya os paso con Jacinto Llorca, que os va a hablar un poquito de la Asociación de Región de Marketing y rápidamente empezamos con Guillaume. Adelante, Jacinto. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos y todas los que nos estáis acompañando aquí, como decíamos en la convocatoria, compartiendo vuestra pasión por el marketing con todos nosotros. Yo voy a ser muy breve, simplemente daros la bienvenida, como decía antes Miguel Ángel, a este primer acto de formación, de webinar que tenemos de Región de Marketing. Región de Marketing es la Asociación Profesional de Marketing de la región de Murcia. Es una entidad que ha nacido hace muy poquito tiempo, que ya va aglutinando ya cerca de una cifra muy atractiva, ya somos casi cerca de 40 socios, y cuya finalidad, como puedes imaginar, es potenciar, desarrollar, compartir la cultura del marketing en las empresas de la región de Murcia. La región de Murcia es una región muy rica en grandes marcas que hacen un marketing y que hacen una comunicación que todos podemos ver en el día a día, pero hay muchas de esas empresas que, oye, que también necesitan descubrir que el marketing no es solamente para estas grandes empresas y marcas, sino que va mucho más allá y que ya sabes, los que somos muy de marketing decimos que el marketing no es una cuestión de dinero, ayuda, pero no es una cuestión de dinero, ante todo es una cuestión de actitud sobre qué filosofía, qué visión quieres que tenga tu empresa. Bueno, Región de Marketing, si quieres saber más sobre nosotros, no dejes de visitar nuestra web regiondemarketing.com. Asimismo, si estás cerca de nosotros, te invito a que te hagas socio, porque este webinar que vamos a presenciar hoy es gratuito, es de libre acceso para todo el mundo, pero a corto o medio plazo serán actividades restringidas solamente para socios. Por lo tanto, no lo dudes, la cuota anual es simbólica y si eres un perfil junior, inferior, que tienes menos de 28 años y estás estudiando, bueno, pues vas a ver que es de risa, ¿no? Prácticamente la cuota que se paga. Como te digo, este es el primero. Vamos a hacer más formaciones. Todos los meses va a haber un acto de formación. En un principio, como te digo, se han abierto. Después serán de forma exclusiva para nuestros socios. Y también, pues bueno, pues si estás en la región de Murcia, pues verás que tendremos convocatorias que también son presenciales, hay eventos de marketing y en definitiva, pues todos pues hacer ese núcleo duro del marketing en la región de Murcia, pues para poder seguir trabajando en esta difusión del marketing, que es realmente uno de nuestros principales propósitos. Te voy a presentar a Guillaume, que hoy nos va a hablar de comunicación. Guillaume tiene un oficio que, sinceramente, me parece fascinante, tanto su trayectoria profesional como lo que hace en el día a día. Tengo aquí los apuntes, que le voy a echar un vistazo, porque es que realmente Guillaume Audi, o Odi, porque, bueno, debo decirte que Guillaume es canadiense, aunque tiene, y verás que domina el español pues, de una forma pues realmente sorprendente y brillante. Lleva más de 15 años trabajando en el sector tanto público como privado y se está especializado en relaciones públicas, en branding, en marketing de contenidos y ha implantado numerosas campañas locales, nacionales e internacionales en Norteamérica, Europa, Asia, Oriente Medio y África en empresas como Warner, como IKEA, como el Circo del Sol, como Procter & Gamble y en definitiva esa ha sido su trayectoria hasta que hace ya unos años, en 2015, se incorporó a Iberchem, que es bueno, él no sé, diría que no es para tanto, pero bueno, es un monstruo de la industria de los aromas, donde es director de comunicación corporativa
y sostenibilidad. Y esto pues le lleva a viajar por todo el mundo, dando a conocer su marca y trabajando esa comunicación. Bueno, sin quitarle más tiempo a Guillaume, te recuerdo que puedes hacer todas tus preguntas en el chat y cuando finalice su intervención, pues bueno, pues Miguel Ángel rescatará algunas para poder plantearlas en directo. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu pasión por el marketing. Guillaume, te escuchamos. Vale. Habrás recibido también, Guillaume. Guillaume, si puedes poner primero la cámara y sonido, y habrás recibido también la invitación para compartir la pantalla. Ahí le tenemos a Guillaume. Perfecto. Aquí estoy. Buenas Bienvenido, tardes. Guillaume. Te escuchamos. Vale, ahora voy a compartir mi pantalla. Un segundillo. Ahí la estamos Ahora viendo. Perfecto. ¿Sí? Puedes maximizar. Si maximizas, perfecto. Para que se vea. Sí. Ahí está. Pues adelante. Un segundillo. Vale. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectaros en ese lunes antes de Navidad. Bueno, pues como dijo antes Jacinto, soy Guillaume Audi y bueno, llevo unos años ya en España, pero antes, bueno, os voy a comentar luego un poco de mi trayectoria para que entendáis un poco mi recorrido en el sector de comunicación. Primero, pues muchísimas gracias a Región de Marketing por ofrecerme, bueno, esa oportunidad de hablar de lo que me apasiona tanto, que es la comunicación, que es mi trabajo desde hace más de 15 años ya, como lo ha dicho Jacinto. Bueno, ya lo ha presentado un poco Jacinto de lo que es la región de marketing. Es la primera actividad que hacemos hoy. Habrá mucho más en el futuro. Yo creo que en Murcia hay tanto talento. Yo me he cruzado con muchísima gente por las calles, amigos, compañeros de trabajo que se apasionan por el marketing y hacía falta, en mi opinión, una asociación así para promover el trabajo de todo el mundo en marketing. Hay tantas disciplinas, el marketing es engloba muchísimas cosas y creo que está bien poder explicar y descubrir cada una de esas vías que existen en el ámbito del marketing. Bueno, como decíamos, soy de Montreal, de Canadá, más precisamente de Montreal. Lo que siempre me hace gracia es que cuando digo que soy de Montreal, la gente piensa un poco lo que veis en la pantalla, ¿no? Una ciudad con muchos árboles, rascacielos, el casco antiguo, que es muy bonito, en verano también, hay muchos festivales, que obviamente cuando llega la temporada de invierno la gente está tan feliz de hacer deportes en la nieve, etcétera. Pero no, yo lo que veo de Montreal es eso. Son horas y horas perdidas cada mañana a quitar la nieve de encima de mi coche para ir a trabajar. Entonces, bueno, a cada uno su visión y ahora me voy ese mismo jueves, me voy ahora a Montreal para ver a mi familia. Hace 2 años que no he visto ni a mis amigos o a mi familia y la verdad es que, bueno, es un poco lo que me espera ahí. Así que ganas de irme de Murcia, pues para ver mi familia sí, pero para quitar la nieve del coche menos. Bueno, lo que decíamos antes también, bueno, llevo más de 15 años trabajando en comunicación. He trabajado en varias empresas, esas son algunas de ellas. Y yo creo que lo chulo de nuestro trabajo en marketing, en comunicación, es que nos podemos mover en varios sectores y seguir haciendo nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, el primer trabajo que tuve fue en la industria de la música. Trabajaba para el sello discográfico Warner Music con artistas. Cuando venían de gira en Montreal les acompañaba para hacer sus entrevistas, bueno, asegurarme que los periodistas no iban a hacer preguntas sobre su divorcio, cosas así.
La verdad es que fue una experiencia muy chula, muy interesante, muchísimas anécdotas. Yo creo que podría hacer una presentación solamente sobre las anécdotas que me pasaron en esa época de trabajar con los artistas, las divas, y divas no solo divas del pop, sino también divas del hip hop y del metal, y bueno, he visto un poco de todo. Pero bueno, fueron unos años al principio trabajando ahí, luego me incorporé en la agencia COSET, es la agencia de publicidad de comunicación más grande de Canadá. Ahí trabajé con muchas empresas, desde IKEA al Circo del Sol, Procter & Gamble, como decíamos antes, pero también gabinetes de abogados, bancos, proyectos inmobiliarios, un poco de todo. Yo siempre digo a la gente que me pregunta, bueno, ¿qué me aconsejas? Acabo de empezar, a lo mejor tenemos con nosotros unos alumnos en marketing o en comunicación. Yo siempre lo que digo es, cuando empiezas, pasa por una agencia, porque ahí cada año de trabajo que haces en una agencia vale por 2 en empresa. Ves tantas cosas y aprendes tanto que es la mejor escuela por la que puedes pasar. Ahí también trabajé muchísimos mandatos o campañas de sostenibilidad. En la época no se llamaba sostenibilidad, se llamaba responsabilidad social corporativa, RSS. Y mi pasión por ese asunto, ese tema, pues me llevó a trabajar para la Sociedad de Transporte de Montreal, un poco Metro de Madrid, pero en Montreal. Ahí, bueno, mi trabajo era básicamente convencer a los distintos públicos que hacían, trabajaba mucho con el ayuntamiento, por ejemplo, políticos, también los usuarios de transporte público, pero bueno, la misión era de convencer a todos de dejar su coche en casa y coger o sea el metro o el autobús para ir a trabajar. Y luego, bueno, por amor, me vine a España, me mudé a España, dejando todo un poco como un loco, dejándolo todo detrás. Y por casualidad encontré ese trabajo en Iberchem y descubrí el maravilloso mundo de las fragancias y aromas. Rápidamente Iberchem, eso, hacemos cualquier producto que tiene un olor o cualquier producto que tiene un sabor, nosotros es lo que hacemos. Tenemos perfumistas que desarrollan olores y aromistas que desarrollan aromas. Y eso, y lo bueno de ese trabajo es que me permitió, y me permite todavía, porque sigo aquí, me permite lo que decía Jacinto antes, de viajar bastante y descubrir la comunicación de un nuevo punto de vista, que es la comunicación internacional y las características y particularidades de la comunicación en cada país, porque obviamente no se comunica de la misma manera. Incluso entre países tipo España o Canadá, las campañas ahora las hago de otra manera. La manera que trabajo con la prensa, por ejemplo, ha cambiado. Entonces, imagínate cuando tengo que hacer campañas de comunicación en la India o en África del Sur o en Irak. Entonces, es lo que me gusta mucho ahora, descubrir la comunicación multicultural. Bueno, el tema de hoy. Obviamente no estoy aquí para hablaros de mi vida o de Iberchem, estoy aquí para hablaros de mi top 5 de errores que suelo ver en las empresas, errores de comunicación, no errores como ha hecho ese pobre perro que se ha quedado atrapado, pero me encantaba la foto. Y bueno, yo creo que hay más de 5, en la realidad hay muchísimas. La verdad, lo más complicado ha sido definir los errores y ser muy conciso porque, bueno, claro, cuando hablas de lo tuyo es muy fácil un poco perderse. Entonces, he intentado hacer un trabajo de eso de síntesis y recoger las 5 errores más comunes que veo a menudo en las empresas hoy en día. Entonces, empezamos. Error 1 de las empresas, en mi opinión, es que las empresas suelen no escuchar. Mucha gente piensa que comunicar, hacer comunicación, es hablar, es escribir, es mandar notas de prensa, es decir, es un push de información. Sin embargo,
eso lo escucho a menudo, yo también siempre lo digo, la comunicación no debería ser así. Bueno, no he traducido la frase porque a veces no quiero perder el sentido en la traducción, pero effective communication starts with being able to listen and not to speak. Entonces, es verdad en mi opinión. Yo diría hasta que, bueno, depende, a veces ves 30-70, 40-60, más o menos 40% de la comunicación debería ser, de tu tiempo en comunicación debería ser dedicado a escuchar y un 60% a comunicar o a, bueno, a hacer un push de información. Y yo creo que pasamos demasiado, las empresas pasan demasiado tiempo a pensar en lo que van a decir o a cómo lo van a decir y a cambio no pasan demasiado, no dedican lo suficiente tiempo para escuchar lo que se dice sobre la empresa. Y sin embargo, eso es muy importante porque escuchar lo que dicen los demás te permite tener un mensaje más afinado, más conciso, más preciso y entonces comunicar de manera más con más eficacia. Entonces, eso, yo siempre digo eso, escuchar a tu público. Obviamente hay ocasiones tipo, bueno, ahora mismo, por ejemplo, para mí es muy difícil escuchar lo que tenéis que decir, pero normalmente escuchar es primordial para las empresas. Y os voy a contar unos ejemplos de empresas que lo han aprendido, pero a lo mejor un poco tarde porque tuvieron que, gestionarlo a través de la crisis de comunicación, de una crisis de comunicación. Fue el caso, por ejemplo, no sé si os acordáis, al principio de los años 2010, creo, 2008, por ahí, que todavía sigue el vídeo en YouTube de Domino's Pizza, un vídeo que es cuadrado, para darnos una idea de lo poco recién que es el vídeo. Que, bueno, Domino's Pizza, unos empleados se echaron ingredientes que el cliente no había pedido, lo voy a decir así, y eso obviamente por las redes, por YouTube, se difundió la información y generó una crisis. Pero bueno, Domino's Pizza lo hizo muy bien, estaba ya escuchando todo lo que decía sobre su empresa, entonces dentro de nada, yo creo en un día ya, el CEO de la empresa había comunicado bueno, las medidas que habían tomado y etcétera. Entonces la crisis y hoy en día sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo escuchar y estar atento sobre lo que se dice sobre tu empresa que puede, bueno, puede minimizar el impacto de una crisis. También últimamente hemos visto, no sé si conocéis seguramente el programa de Ellen DeGeneres, que tuvo muchos problemas con sus empleados, que han empezado a decir que era un ambiente de trabajo tóxico y eso. Bueno, ahí la verdad es que la gestión, lo de escuchar, de contestar, fue un poco más largo y yo creo que es un poco por eso que ahora el programa se va a cancelar. Imaginar un programa que hace años, yo no sé cuántos años lleva ese programa, y ahora lo tienen que cancelar porque la audiencia ha caído, porque no se manejó, es decir, han captado el mensaje y han contestado demasiado tarde. Pasó igual, no sé si quizás lo habéis visto con la empresa Nike, problemas de machismo dentro de la empresa, y obviamente cuando pasa eso que tus empleados, todo el mundo al final tiene una voz referente a una empresa, que sean tus empleados, el público, todo el mundo puede hablar sobre una empresa. En el caso de Nike y de Ellen fueron los propios empleados. Y para Nike eso pues resultó en un artículo en el New York Times, nada menos. Entonces por eso digo que es muy importante escuchar porque nunca sabes cuándo puedes ver el nombre de tu empresa aparecer en el periódico. Pero para hacer eso, obviamente, no tienes que esperar que te lo diga tu vecino, que lo has visto en el periódico, o que hay herramientas que existen para captar o detectar lo que se dice sobre tu empresa. Yo creo que es lo básico que todo el mundo cualquier profesional de comunicación debería tener puesto son las alertas de Google. Si no tienes puesto alertas sobre tu propia empresa, sobre competidores, sobre palabras claves de tu sector, no estás escuchando. Es muy importante, es gratis
muy sencillo y yo cada mañana empiezo el día leyendo las alertas. Por eso siempre estoy seguro de saber lo que ha pasado en la industria y cómo eso puede impactar a la empresa. También, obviamente, es imposible estar monitorizando todo el contenido que se genera en las redes sociales hoy en día. Por eso hay herramientas tipo Hootsuite o Sprout Social, que existen para ayudaros a escuchar lo que se dice sobre tu empresa. Son muy sencillas de uso. Yo creo que ambas tienen unos planes de prueba gratis, si queréis probarlas. Y yo uso las dos y la verdad es que para escuchar lo que dice la gente sobre todo, no solo sobre tu empresa, pero porque también a veces las crisis las puedes ver venir de lejos, que a lo mejor todavía no te ha impactado, pero que puedes saber que dentro de un par de semanas a lo mejor llegará tu turno. Cuando llega a medios tradicionales, para llamarlo así, prensa, radio, etcétera, obviamente es imposible leer todos los periódicos, todas las revistas o estar escuchando todas las cadenas de radio a la vez. Por eso hay empresas, servicios tipo Meltwater o Cision que existen para hacer ese trabajo. Eso no es barato, tengo que admitirlo, pero es muy útil. Yo, Cision, por ejemplo, lo usaba en agencia para saber todo lo que se decía sobre los clientes que tenía y para así aconsejar a los clientes sobre lo que se decía sobre ellos. Pero lo más importante es siempre tener en cuenta que aunque no haya humo, eso no significa que no hay fuego. Yo no sé si ese dicho existe también en español, pero en francés, en inglés sí que lo tenemos. Y es verdad, porque a veces, aunque no te des cuenta, a lo mejor la gente está hablando sobre tu empresa y es importante siempre estar escuchando. Si os puedo recomendar un libro para mejorar, para aprender más sobre cómo bien escuchar, sería ese. De la periodista Kate Murphy, que ha escrito para el New York Times, el Washington Post, la revista Time también, que es un libro que te explica no solo cómo escuchar bien a la persona que está delante de ti o a tus públicos, sino también cómo escuchar cuando hay mucho ruido. Lo que decía antes, hoy en día en las redes sociales se dice tantas cosas, entonces cómo tú puedes bien enfocar qué y dónde escuchar. También ese libro te aprende un poco a cómo escucharte a ti mismo, porque es importante para alguien en comunicación saber escuchar, tener un poco tomar un poco de distancia referente a lo que dices y poder analizarlo. No es sencillo y justo hay trucos en ese libro para hacerlo. Y también otra cosa que me gusta mucho de ese libro es te da consejo de cómo escuchar cuando no te gusta la conversación, porque eso es verdad, cuando hay conversaciones donde no estás de acuerdo con el tema, con el asunto a lo mejor, o que alguien te está diciendo cosas sobre ti que no te gusta, a lo mejor pasas un poco en modo defensivo, ¿no? Y pierdes un poco a veces perdemos un poco el control de lo que decimos, entonces, y aún menos estamos escuchando. Y bueno, hay más trucos sobre cómo conseguirlo bien cuando pasa ese tipo de situaciones. Ahora os voy a hablar de dos casos que yo he vivido, donde os puedo decir que escuchar es hasta qué punto puede llegar, que es importante escuchar cuando trabajas, por ejemplo, en una agencia. Fue el caso, por ejemplo, en un nuevo proyecto inmobiliario que tuvimos para un cliente, obviamente no voy a decir quién, pero tuve que inscribirme a un programa de televisión que es el equivalente del Hormiguero, más o menos, en Canadá, para entrar en el público, que teníamos un contacto que trabajaba para la cadena de televisión. Fue a la grabación del programa para saber lo que iba a decir una persona que estaba contra el proyecto, para preparar
una nota de prensa con nuestras respuestas, la respuesta del proyecto, el día que se iba a transmitir o difundir el programa ese. Entonces, teniendo un día de antelación, pudimos preparar nuestras respuestas, tenerlas preparadas para ser publicadas. Entonces, el momento que se difundió el programa, retransmitió el programa, nosotros publicamos la nota de prensa y no hubo crisis porque ya habíamos dicho todo. Eso es un caso muy fuerte. Otro caso muy fuerte. Bueno, seguro lo conocéis todo. Es Gordon Ramsay, es un chef bastante conocido internacional. La gente famosa les gusta saber, obviamente, lo que se dice sobre sus proyectos. El señor Ramsay abrió un restaurante en Montreal. No solo él, sino también los socios de los restaurantes querían saber qué se decía en el evento. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, estoy yo aquí, hay otra compañera mía ahí al lado, hay otra en el escenario al fondo. Había en total, yo creo, mínimo 12, 15 personas en la sala, recogiendo, solo escuchando lo que se decía sobre el restaurante. Porque obviamente, a lo mejor, lo que te dice alguien a la cara no hace lo mismo que lo que piensa realmente la persona. Entonces, nuestro trabajo durante esa noche fue, solo me veo la cara y no parece que estoy escuchando de verdad lo que se están diciendo. Era escuchar todos los comentarios que se decía sobre el restaurante y luego hacer un informe para el cliente. Ahora voy a tomar os dejo con el gatito, voy a tomar un poco de agua. Vale, seguimos. Error número 2, en mi opinión. No ser creativo. Esa frase me gusta mucho. Los dibujitos. Bueno, vamos a empezar. Aquí os voy a hablar de ese error dando un ejemplo concreto, ¿vale? A menudo veo noticias, veo nuevos negocios o empresas que sacan noticias y me digo siempre, os habéis perdido un montón de oportunidades de comunicar. Habéis hecho una noticia de algo que fácilmente se podría hacer 5, por ejemplo. Vamos a coger un caso, por ejemplo, de un caso muy, muy sencillo, que sería la apertura de un restaurante, ¿vale? A ver, tenemos a Paco, que abre un restaurante, que está a punto de abrir un restaurante en Murcia, ¿vale? En el centro de Murcia. Y claro, la noticia típica que se lee es la siguiente, que habrá un nuevo restaurante de Paco en el centro de Murcia. En mi opinión, hay mucho más que se puede conseguir, mucho más que se puede comunicar y aprovechar a nivel de visibilidad. El mismo restaurante, ¿vale? Empezamos. Bueno, lo que dijimos antes. Noticia 1, en mi opinión, sería que hay un nuevo restaurante, pero antes hay que crear como un momentum, ¿no? Anunciar que algo nuevo está a punto de abrir en el centro, no desvelar qué es, dejar que la gente hable entre ella, etc. Luego, una vez que ha pasado un poco más de tiempo, que estamos casi en la fecha de inauguración, y sí que se puede desvelar lo que va a ser el restaurante. Entonces, a lo mejor habrás conseguido el doble de visibilidad en la prensa, por ejemplo, porque la prensa habrá dicho, bueno, algo nuevo está a punto de llegar a Murcia. Y luego, pues, a lo mejor va a hacer otro informe luego en otra noticia y van a decir, pues, ¿os acordáis lo que dijimos? Que el nuevo restaurante, pues, va a ser un restaurante italiano. Ya has ganado una noticia. Más allá. Colaboraciones. A veces la gente, cuando digo que las empresas no son creativas, un restaurante a lo mejor puede pensar, pues yo hago mi restaurante, la noticia es la comida, es el restaurante y punto. Pues no, hay otras oportunidades. Por ejemplo, colaboraciones. Que el restaurante ha colaborado con el estudio de diseño interior MU y ahí, pues claro, puedes ganar visibilidad en las redes del estudio, en las redes del fotógrafo del estudio
y también en la revista de diseño, ¿sabes? Si no sé si a lo mejor el diseño de interior de los restaurantes es chulo, puedes conseguir todavía más visibilidad. Eso lo hacen muy bien, por ejemplo, en Murcia, por la gente que es de aquí. Yo cada vez que veo un proyecto de, por ejemplo, el Dreco con Clavel y David Frutos, el fotógrafo, creo que se intercambian muy bien la información entre ellos para obtener más visibilidad. Y al final cada uno sale ganando. Y seguimos creando oportunidades, ¿vale? Y por qué no el día de inauguración, el dinero recaudado que se entrega a Cáritas, por ejemplo, o a la Cruz Roja o lo que sea. Entonces ya todavía aún más visibilidad con esa colaboración con la ONG. También, bueno, ¿por qué no? Cada sábado se podría presentar un concierto en el restaurante. Ahí pues vas ganando visibilidad en todos los calendarios de cultura, que sea la Guía Go. En Murcia tenemos La Verdad, que tiene su calendario, La Opinión, hasta el Ayuntamiento, cuando hay conciertos, etcétera. Pues también ahí puedes ganar en visibilidad. Ahora os voy a mencionar un caso, bueno, otro caso concreto que yo he vivido. Primero, porque a veces, bueno, ahora estamos hablando de un restaurante, pero quizás me vais a decir, pero si se trata de algo que no se puede vender o algo muy aburrido o tal, bueno, para daros una idea, estuve trabajando con una empresa en impresoras. Y hasta ahí hemos conseguido ser creativos, pero no... a ver, por ejemplo, aquí tenemos otra empresa de impresoras, ¿vale? Que eso, si lo buscáis online, es uno de los tops, la top nota de prensa más aburrida que se ha enviado. Sale a menudo ese ejemplo. Que no hay nada, es nada creativo. Siento muchísimo. Sí, no creo que es una empresa americana de todos modos, no creo que llegue a España. Pero bueno, ahí la nota de prensa no aporta muy poco. Sin embargo, lo que nosotros hicimos con la empresa Brother, que a lo mejor la conocéis, no es la empresa más sexy del mundo. Claro, hacen impresoras, hacen escáneres, hacen las maquinitas esa P-Touch para escribir una nota, imprimirla y pegarla en objetos. Pues lo que hicimos es buscar momentos, porque también se puede usar momentos puntuales en el año para comunicar. Nosotros lo que hicimos para las impresoras, por ejemplo, es coger la vuelta al cole, o también en Norteamérica tenemos en primavera lo que se llama el Spring Cleaning, y usar esas dos ocasiones para comunicar sobre cómo se puede usar una impresora para organizar mejor tu vuelta, o qué impresora elegir para la vuelta al cole, o cómo usar herramientas tipo una impresora o un escáner para organizar el material escolar de tus niños. O también cómo usar un escáner para hacer una limpieza en tu despacho en primavera. Y os digo que con eso, orientando un poco el producto a esos temas, hemos conseguido hacer giras nacionales en las teles, en las cadenas locales de tele de todo el país. Teníamos un portavoz que era el hombre que veis en la pantalla, Marc Ruel, que era el típico padre de familia. No era el SEO, también es muy importante buscar la persona adecuada para cada campaña. En este caso era Marc Ruel, que era alguien que hablaba súper bien, no era complicado cuando lo explicaba, es lo que decía, el típico padre de familia, la gente se reconocía en ese hombre. Y fue, bueno, la verdad, cada año repetíamos las mismas campañas y funcionaba, siempre, siempre, siempre. Y seguimos hablando de impresoras. Si os puedo recomendar, leo mucho, eso sí, pero si os puedo recomendar un libro sobre el tema de creatividad, no es un libro que da consejos de cómo desarrollar su creatividad, sino es un libro que te permite cómo romper tus hábitos, porque siempre pienso que a lo mejor no somos creativos porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera.
Y ese libro justo habla un poco de cómo abandonar o cómo romper con nuestros hábitos y integrar nuevas maneras de hacer las cosas en nuestro diario. Bueno, error número 3. Un poco más de agua. Error número 3. Querer aprovechar una tendencia. Bueno, ahí también hay contenido para una charla, un webinar entero, yo creo, de ejemplos malos que hicieron empresas. Pero bueno. A ver, aquí tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, bueno, la chica esa es Kylie Jenner. A lo mejor eso hace poco tiempo. Fue durante el momento ese de Black Lives Matter que Pepsi hizo un comercial, bueno, que ya daba un Pepsi a una policía y con eso, pues, zorraba un poco la paz en las manifestaciones. También tenemos aquí un anuncio de AT&T, que es un poco el Movistar en Estados Unidos, aprovechando el tema de 9/11, el 11 de septiembre. Y abajo un ejemplo, bueno, ahí hay ejemplos, madre mía, de lip dubs. Hasta el año pasado me llegaban lip dubs de empresas y la verdad no me acuerdo muy bien cómo empezó esa moda, pero lo único que sé es que hace ya mucho tiempo que se inició la moda de lip dubs y la verdad es que creo que nunca he visto un lip dub que me quede como wow, qué bien lo han hecho. Es que hay unos que son graciosos, pero el problema es que, claro, si eres una empresa pequeña y tal, el restaurante de Paco que hemos visto antes, pues a lo mejor te lo puedes permitir. Si eres una empresa muy grande, a lo mejor el lip dub no quizás es una tendencia que no hace falta aprovechar. Bueno, ya no sé si es una tendencia, no sé si podría decir eso, pero bueno, igual con el Ice Bucket Challenge. Bueno, el caso del lip dub que veis aquí es un partido político en Francia y el partido hasta que despidió a las personas que salen en el lip dub para daros una idea de lo mal que lo malo que ha ido la cosa para esta gente. Entonces eso, en general no hace falta eso, aprovechar tendencias, aprovechar movimientos así, al menos cuando son bueno, temas humanos, que hay una crisis, no aprovechar esas oportunidades, bueno, esos momentos para sacar visibilidad a la empresa. No unirse a tendencias si no tiene sentido para tu empresa. Por ejemplo, el Ice Bucket Challenge, yo creo que hay muchas empresas que lo han hecho y no tenía ningún sentido de hacerlo. Entonces, siempre pensar, lo que estoy a punto de hacer, sí es una tendencia, pero también es relevante hacerlo, comunicar sobre eso para mi empresa. Siempre hay que pensar que tu empresa es única. Entonces, no es porque hay 10.000 empresas en el mundo que están haciendo lo mismo que tú lo tienes que hacer también. A lo mejor lo que tú tienes que hacer es algo totalmente distinto. Y cada empresa, a mí lo que me gusta decir a menudo es pensar a tu empresa como si fuera una persona. Entonces, intenta darle una personalidad. Y creo que eso ayuda mucho a veces. Pensar a la empresa como una persona, como un amigo, un familiar, y ahí ir construyendo poco a poco qué tipo de ropa, no sé qué, etcétera, y visualizar un poco y tu empresa y darle una voz. Luego también hay herramientas que podéis usar para eso, para buscar un poco, ayudaros a tener una voz propia, que sea a través de sondeos. Por ejemplo, hay herramientas tipo SurveyMonkey, que son gratis. Bueno, hay planes gratis también que podéis usar para, bueno, ir preguntando a vuestros clientes, proveedores, ¿cómo percibes la empresa? ¿Cómo es la última campaña que hicimos? ¿Cómo te ha parecido? Hasta en las redes sociales también se pueden lanzar sondeos, encuestas, hacer preguntas.
Yo también uso, obviamente soy de comunicación, no soy un experto de analytics, pero sí que lo uso para ver lo que en el blog que tenemos de la empresa, cuáles son los artículos que a la gente le ha gustado, porque la verdad tuvimos muchísimas sorpresas. Hay artículos que pensábamos que la gente iba a leer y tal, y que se han convertido en los artículos más leídos del blog. También lo que decíamos antes, escuchar un poco lo que se dice sobre tu empresa. Por ejemplo, durante la pandemia, el pico de la pandemia, estábamos todos en casa y nos dimos cuenta que artículos sobre ambientación, por ejemplo, las fragancias para la casa, se pusieron súper de moda. Entonces estuvimos generando contenido sobre ese tema. Y bueno, y eso. Pasamos al siguiente error. No ser transparente. Ahí voy a dedicar todo ese error a una cosa, que es también algo muy mío, que es la sostenibilidad. Yo creo que ese error lo veo a menudo por las empresas que quieren comunicar. Es un poco un mix también del error anterior de querer aprovechar una tendencia pero no querer decir todo. Entonces yo creo que son dos errores que, bueno, en este caso de sostenibilidad, que se mezclan mucho. La gente, a menudo, si os puedo dar un consejo, si queréis hablar de sostenibilidad, la sostenibilidad es algo que se mide. Y el problema es que las empresas a veces quieren aprovechar, y no lo hacen es decir, no es mala intención, eso no es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay muchas empresas que quieren demostrar que tienen la voluntad de ser sostenible, quieren participar al movimiento, bueno, claro, es un poco no quiero decir tendencia porque yo creo que está aquí para quedarse, pero quieren hablar de sostenibilidad y lo quieren hacer de una buena manera, pero al final no lo hacen bien. Porque lo que decía antes, la sostenibilidad, si hablas con alguien que realmente sí que se dedica a eso, te va a decir la sostenibilidad, hay que hablar de eso con cifras, con cosas que se pueden medir, con lo que se llama en inglés, intento no usar expresiones inglesas, pero KPIs. Eso es un ejemplo que he encontrado hace poco. Veis aquí hay mucho texto. La intención es buena. No digo que la empresa esa lo hace. No digo que no hacen nada para la sostenibilidad. Solo digo que no está bien comunicado. Hay mucho, ¿cómo podría decirlo? Una manera de detectarlo es cuando veo que todo es muy calitativo y poco cuantitativo. Entonces, por ejemplo, si dicen apostamos por ingredientes naturales de proveedores locales o nacionales en los más altos estándares de calidad. Está bien dicho, pero realmente para mí es un párrafo que no aporte nada, porque no me dices ingredientes naturales, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad. Que sea natural no quiere decir que es sostenible, porque es natural, es sostenible si es natural y, por ejemplo, orgánico, si la agricultura es sostenible. Por ejemplo, que se proveedores locales y nacionales, ¿vale? El porcentaje es 1% de tus proveedores que son locales o nacionales, son 10%, tampoco lo sabemos. Si pasamos aquí en la cifra esa de la plantilla, que son 900 personas, de los cuales, bueno, se ve más o menos mitad son hombres y mujeres, que está bien, pero tampoco aquí, y tampoco estaba, lo he cortado, pero tampoco abajo se mencionaba, y las mujeres cobran igual que los hombres, ocupan puestos importantes en la empresa, están en el comité ejecutivo de la empresa. Y eso, a ver, es un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos así ahora cuando se habla de sostenibilidad. Hay que ser más transparente. Si tú quieres decir que tu empresa es sostenible y que hacéis cosas para la igualdad,
pues hay que dar más información. Os doy ejemplos, otro ejemplo en el sector de la moda. También es un sector que comunica mucho ahora mismo sobre el tema de sostenibilidad. Aquí tenéis dos ejemplos. A ver si podéis adivinar de qué empresa es. A la izquierda, bueno, la foto con la chica, tenemos, en mi opinión, lo que es una buena comunicación sobre la sostenibilidad. A nivel de, obviamente, no está perfecta, es decir, admiten que, mira, solo 39% de sus proveedores no sé cómo traducirlo, apparel factories, que están pagando bien, que están pagando un living wage, que es distinto de salario mínimo, es un salario de vida, living wage, que es mediano. Solo el 39%, no es un 100%, no es un 70%, pero por lo menos dicen, mira, es lo que tenemos. Sin embargo, a la derecha tenemos otro ejemplo que, bueno, hay un párrafo aquí, de primero que empieza diciendo que, mira, nosotros queremos que sepáis que no controlamos los proveedores. Es la primera cosa que dicen. Y empieza mala cosa. Entonces, intentan, ¿sabes? Un poco lavarse las manos, en plan que si los trabajadores que trabajan que hacen la ropa no están pagando, no se paga bien, pues no es culpa nuestra porque ahí no tenemos control. Cuando el de la izquierda, sin embargo, parece ser que sí, que se puede tener algo de control. Esas son las empresas. Obviamente Patagonia es un ejemplo modelo de todo lo que es sostenibilidad, pero lo hacen muy bien. Y cada vez más, sin embargo, cada vez más las empresas entienden que la transparencia y comunicar tus datos, aunque no son perfectos, es lo mejor que puedes hacer. Esa es una marca que me gusta mucho. Es una marca de Europa del Norte, creo, Dinamarca, que venden ropa muy básica, camisetas, pantalones, etc. Pero te dicen todo, pero todo sobre la ropa que, bueno, el t-shirt en ese caso, la camiseta. Dicen hasta cuánto ha costado realmente el valor real de la camiseta, entonces te la cobran 35 euros, no es barato. Pero mira, te dicen, mira, realmente nos ha costado 2 euros. Si pinchas, aquí no puedo pinchar porque es una captura de pantalla, te dicen todo, te comunican todo, de dónde viene el coste. Trazabilidad igual, huella de carbono igual. La mayoría del tiempo no es perfecto, pero lo comunican. Y para mí eso es lo mejor que puedes hacer. Y lo dicen, full transparency. Aquí veo el tiempo que está pasando, madre mía. Aquí otro ejemplo es de Domino's Pizza, que, a ver, lo que decía de ser transparente es importante. Voy a buscar en la parte de 30. Domino's Pizza fueron muy transparentes en esa campaña. Yo creo que es más una campaña que realmente una gestión de crisis, que dijeron, la gente se quejaba que la pizza era mala. Y dijeron, pues mira, lo admitimos, vamos a ser transparente, nuestra pizza es mala, pero vamos a hacerla de nuevo. Os voy a poner un trozo del vídeo. No se escucha el vídeo, Guillón. No sé si tú lo oyes, pero nosotros no lo escuchamos. Ah, bueno, creo que no escucháis lo que... No, no se escucha, no. Vale, pues nada, realmente en el vídeo lo que dicen es eso, que han visto que la gente no le gusta la pizza y han sido transparentes, han dicho, mira, lo hemos hecho mal. Y luego en el vídeo, pues te enseñan un poco todo lo que han hecho, han vuelto a empezar de nuevo,
para hacer la receta de la pizza, la salsa, el queso, han vuelto a hacerlo todo y te enseñan también imágenes de cómo lo han hecho, que han tirado las recetas antiguas, es decir, la transparencia 100%. Y la verdad es que creo que, bueno, también estuve hablando de ellos antes, de Domino's, pero creo que lo hacen muy bien a nivel de comunicación. Siempre son muy rápidos y nunca buscan excusas. Siempre dicen, mira, lo hemos hecho mal y ya está. Pasamos, y eso es lo que hemos hecho para solucionarlo. A ver, voy a pasar a la última. El último error, que ya casi no queda tiempo, es de no ir preparado o improvisar. Yo creo que hay mucha gente que piensa que la comunicación es algo que se puede improvisar, porque la gente, bueno, todo el mundo hablamos, todo el mundo sabemos escribir, entonces, y eso pasa mucho en las empresas, hay muchas empresas que veo que ni siquiera tienen a alguien de comunicación o que delegan ese tema a otra persona de la empresa. Y yo creo que es un error grave porque obviamente alguien como yo, por ejemplo, que dedicamos nuestra vida a analizar cómo la gente comunica, cómo las notas de prensa, cómo se publican, cómo las crisis se gestionan, etcétera. Obviamente tenemos un punto de vista muy distinto que la media del público, de la gente. Y muchas empresas, pues ahí no improvisan mucho y no se preparan bien. Eso fue, por ejemplo, el caso, bueno, ahora tenía otros vídeos, no se podrán escuchar, pero era el caso de Chipotle, por ejemplo, otra cadena de restaurante. Os he puesto un poco de cifras para daros una idea, si no la conocéis, de lo grande que es. Es enorme, una cadena de restaurante mexicano en Estados Unidos. Y bueno, si luego podéis verla, Chipotle SEO Today, America Today, es muy triste ver esa entrevista. De uno, yo creo que no han cogido bien el portavoz, han mandado el SEO a dar esa entrevista, porque la crisis era que habían detectado la bacteria de E. coli en sus alimentos. Y a lo largo del vídeo, el pobre hombre no está preparado, está improvisando, no contesta bien a las respuestas del periodista, y la verdad es que esa entrevista tuvo el efecto contrario. Las acciones de la empresa se cayeron, pero de manera brutal en la bolsa. La gente, hay restaurantes que han cerrado, etc. Pero bueno, eso, hace mucho tiempo la empresa bueno, al final se ha recuperado, pero yo creo que es una crisis que hubieran podido evitar preparándose un poco mejor. También aquí, a ver, aquí, eso a lo mejor os lo puedo enseñar rápidamente. Aunque no hay sonido, se ve por la cara. El hombre ese es el CEO de Rolls-Royce, la marca de coche. Y bueno, acaban de despedir a 9.000 personas. Y solo ver la cara y lo poco profesional que es esa entrevista. En 20 segundos. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Aunque no había sonido, habéis visto lo poco preparado que iba ese hombre. Y bueno, es un poco, a ver, creo que he perdido la pantalla, ¿puede ser? Lo siento. Vemos el PowerPoint, pero ha vuelto a empezar. Sigue pasando. Sí, eso. A ver, estoy pasando rápido. Aquí estamos. Ahí está. Vale, de acuerdo. Pues eso, habéis visto sin sonido, habéis podido ver lo poco preparado. Se estaba riendo. Está anunciando que
han despedido 9.000 personas. Es el CEO de una empresa muy grande como Rolls-Royce y el hombre se está riendo delante de la cámara. Y encima tiene no sé, una actitud muy informal, no está preparado de nada. Y obviamente es otro caso que, bueno, que se ve a menudo cuando hablamos de comunicación y errores de empresas. A ver, voy a terminar rápido para dejar un poco de tiempo para preguntas. Una pregunta que se me hace a menudo es si hay ocasiones que es mejor no comunicar. Y bueno, para hacer un poco un enlace con el último error que acabo de presentar, pues digo que si no estáis preparados, mejor coger media hora más, prepararos un día que ir delante de la cámara o dar una entrevista al periódico sin saber lo que estáis diciendo o sin saber las repercusiones o cómo la gente puede interpretar lo que estáis diciendo. Ya está, pues muchísimas gracias. Os dejo aquí el enlace si queréis seguir la Asociación Región de Marketing en LinkedIn o a mí. También, bueno, hay muchas más otras actividades que se presentarán el año que viene por parte de la asociación y, bueno, os animo a seguirlos en las redes para no perderos ni una. Pues muchísimas gracias. No corras, Guillón, que hay preguntas que van entrando. No te creas que has terminado todavía. Te voy poniendo alguna. Mira, Juan nos dice lo siguiente. Dice, has hablado mucho de escuchar. ¿Cómo crees que hoy una empresa puede escuchar a sus clientes? ¿Encuestas, grupos de trabajo? ¿Qué recomiendas? Depende, siempre hay 1000 maneras de escuchar. Lo mejor es buscar la manera más adecuada para tu empresa. Estaba hablando antes, por ejemplo, de SurveyMonkey, hacer encuestas y es una buena manera de escuchar a su empresa. También cuando se reúne con los clientes, son ocasiones de cara, pero como decía antes, a lo mejor de cara, en persona, la gente a lo mejor no dicen todo. Aquí algo que a mí me gusta mucho, una herramienta que me gusta mucho usar son encuestas, pero anónimas. Entonces, a lo mejor no sabrás quién ha contestado qué, pero a lo mejor la respuesta va a ser más sincera. Vale, otra pregunta, esta la hace Sofía. Dice, a nivel de organización, ¿el departamento de comunicación debe depender de gerencia o estar integrado dentro de marketing? Buena pregunta. Depende de bueno, depende de muchas cosas, yo diría. Por ejemplo, en Iberchem es una dirección propia. Yo creo que sí, el error sería poner comunicación debajo de marketing si la persona de marketing no sabe de comunicación. Son dos cosas distintas que a lo mejor a veces yo sé muy bien que, bueno, lo veo a menudo en los perfiles, bueno, ofertas de empleos, de vez en cuando veo que busca poner marketing, pero al final es un perfil de comunicación, se mezcla un poco todo. Yo sinceramente creo que son dos profesiones totalmente distintas. Y incluso en comunicación, lo que decía un amigo hace poco sobre el tema de comunicación interna. Para mí es otra profesión. Yo, por ejemplo, de comunicación interna no sé nada. Probablemente podría ser algo, pero no creo que sería óptimo. Y por eso yo creo que, bueno, depende de la empresa. Obviamente, si la empresa es muy pequeña, a lo mejor no se puede permitir tener alguien de comunicación, alguien de marketing, y etcétera. Pero en una empresa de tamaño mediano grande, yo diría que comunicación debería ser también para el tipo de información que manejamos. Por ejemplo, con el CEO de la empresa, yo estoy mucho en contacto con la alta dirección de la empresa. En la Sociedad de Transporte de Montreal también estaba directamente debajo del presidente de la empresa. Yo creo que se gana mucho a nivel de comunicación cuando vas directamente a la fuente, bueno, más alta de la empresa, porque te permite saber el mensaje se pierde menos. Obviamente más personas, si el presidente se lo dice al director de marketing, el director de marketing luego te lo cuenta, a lo mejor el mensaje ya en 2 pasos ya se ha cambiado y a ti no te permite hacer bien tu trabajo. Pero bueno, depende
como he dicho, depende del tamaño de la empresa. Muy bien, la siguiente pregunta es de Marta, dice lo siguiente, dice, ¿la comunicación comercial o promocional es muy distinta de la comunicación interna de una empresa? Y sigue, ¿debe ser el mismo equipo que trabaje ambas comunicaciones? Pues lo que acabo de decir, obviamente si la empresa es pequeña, lo más probable es que va a ser la misma persona que lo va a hacer una empresa grande. Para daros una idea, en la empresa esa de transporte en Montreal había un departamento de comunicación interna, un departamento de comunicación en las redes sociales, digital, había un departamento de comunicación de asuntos públicos en el que yo estaba, un departamento de comunicación externas a públicos, a usuarios, perdón. He dicho interna, bueno, no me acuerdo. Bueno, éramos 100 personas en comunicación y cada departamento tenía su experiencia. Entonces, si vas en empresas como Repsol, por ejemplo, empresas como Movistar, lo más probable es que habrá un departamento para la comunicación al cliente o comunicación bueno, a ese tipo de público, que va a ser distinto porque, claro, se monta de otra manera. Hay estrategias que yo soy un poco más quizás comunicación con los medios de comunicación, como os habéis dado cuenta un poco en la presentación, y digo que seguramente hay trucos de gente que han trabajado mucho con clientes que yo no conozco. Vale, mira, la siguiente es de Ignacio, que dice, magnífica presentación de comunicación de crisis, y dice, Guillón, para empresas de tamaño medio, que son las habituales en la región de Murcia, ¿recomiendas que la comunicación de crisis la gestione el propio departamento de comunicación o un gabinete externo específico? Los dos. Lo mejor es colaborar con gabinetes. Obviamente no hay nadie que conoce mejor tu empresa que los empleados, con la persona de comunicación, por ejemplo. Sin embargo, lo más probable es que alguien de una agencia, de un gabinete, por ejemplo, habrá visto mucho más casos que tú. Habrá visto también casos de varios sectores y él correctamente te podrá decir, mira, ha pasado eso, lo más probable es que pasará eso. Entonces, y luego yo creo que es una colaboración que debería haber. Tú vas diciendo lo que es adecuado para tu empresa, mientras el gabinete o la agencia te aconseja, bueno, te da su punto de vista. Yo creo que la gestión de crisis, en los casos que yo he visto, las maneras, los mejores casos fueron los que hubo una colaboración entre los dos. Vale, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero bueno, si me permite, Guillaume, una última pregunta. Mira, esta es de Elena, Claro. que dice, he tenido un cliente insatisfecho que por mis redes sociales me ha dicho barbaridades y me ha sido difícil gestionarlo. ¿Qué consejos de comunicación podrías dar para un caso así? Uno, no borrar el comentario. Bueno, a ver, yo creo que lo que hemos visto el caso de Domino's Pizza. La gente decía claramente que la pizza era de las peores, que tenía sabor de cartón, etc. Y ves, la empresa ha admitido que, bueno, a lo mejor se podía mejorar y ha convertido la marca en un caso de éxito y ha vuelto a ganar la confianza de sus clientes. Es analizar, es un poco difícil de dar un consejo tampoco si no he visto el tipo de comentario. Obviamente hay gente también que son muy cabezonas en las redes, que aunque tú buscas bueno, aportar algo, bueno, aportar un mensaje constructivo, que nunca, a ver, yo creo que eso se nota, bastante sencillo notarlo, gente con quien no hay manera de hablar con ellos, pero normalmente yo aconsejaría intentar pasarlo a tu favor. Casi siempre hay una manera, hasta decir que, bueno, eso se ha pasado eso, lo siento muchísimo, pero mira, hemos tomado esas medidas.
Pasa sobre todo eso, me gusta mucho leer esos casos con las cuentas de hoteles o de restaurantes. Yo creo que son los que más reciben de ese tipo de comentarios. Y me encantó uno que vi hace poco, uno que decía a un hotel que, no me acuerdo, en plan, el salmón era horrible. Y la respuesta del hotel fue: muchísimas gracias por haber confiado en nuestro hotel, no sé qué tal. Sin embargo, creo que usted se está confundiendo porque aquí no servimos salmón. Pero era algo muy, muy preciso, algún tipo de pescado. Y decía, mira, aquí no lo servimos. Y ya está. Pero la respuesta era muy correcta, muy profesional y a la vez, pues la crisis se acabó. Vale, pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Ha entrado alguna pregunta más, pero creo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo y no quería yo tampoco abusar en este primer webinar de la gente que está asistiendo. Vale, agradecer a todos. Antes de terminar, si me permitís, os voy a lanzar a todos un pequeño sondeo porque tenemos ya preparado nuestro próximo webinar. El próximo webinar va a ser el 18 de enero, también a las 5 de la tarde, y va a ser sobre la temática de inbound marketing, ¿vale? 18 de enero. Entonces, os decía, os voy a lanzar un pequeño sondeo porque iniciar. Aquel que quiera asistir, simplemente con que nos diga sí o no, ya estará inscrito o ya no le molestaremos para que se inscriba, ¿vale? Entonces, si estáis interesados en participar en el próximo webinar de Inbound Marketing, sencillamente poner sí o no y ya automáticamente vamos a hacer un poco de marketing también nosotros, ¿vale? Y utilizar automatizaciones. Entonces, rápidamente, si estáis interesados, os apuntamos y ya podréis asistir al próximo, ¿vale? Veo que vais votando ya casi todos, ¿vale? Inbound Marketing, que es una metodología muy, muy en boga, aunque ya lleva 10, 12 años en vigor, pero bueno, que actualmente está muy en boga y que utiliza mucho la parte de contenido. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrarlo aquí. Guillaume, brillante tu presentación. Muchísimas gracias por este primer webinar, que desde luego has dejado el listón muy alto para los próximos que organicemos dentro de Región de Marketing. Entonces, nada, te agradezco. Has recibido también por parte en el chat muchas felicitaciones hacia tu presentación, que te las hago llegar. Y nada, felices vacaciones a todos, que ya tenemos las fiestas. Vayamos todos con precaución también con el tema del COVID. Vamos a intentar no contagiarnos. Y ya a la vuelta, en ese 18 de enero, tendremos el próximo webinar. Venga, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, Guillem. Gracias, hasta luego. A ti.